Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, hola a todos. Pues gracias por estar acá, por conectarse. Espero que disfruten esta charla. Y bueno, estamos con el profesor Samuel. Vamos a estar un rato hablando sobre los Juegos Olímpicos, sobre la gestión comunicacional, todo lo que ha pasado, un poco la crisis. Y pues muchas gracias, Samuel. No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo sobre este tema de los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 ahora. Ahora sí. Y pues también agradecer al Departamento de Comunicación por generar estos espacios para hablar de temas que nos interesan y pues que son vigentes, ¿no? Como son los Juegos Olímpicos. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, los que quieran hacer sus comentarios o hacer preguntas. Vamos a estar pendiente para que el profesor también nos pueda compartir sus apreciaciones y dar respuestas si alguno tiene dudas. Pues bueno, entonces comencemos. Y para esta charla, uno de los temas como principales que quisimos abordar, trabajar, es sobre la gestión comunicacional y el manejo de crisis por parte del Comité Organizacional de los Juegos Olímpicos de 2020. Pero antes de iniciar con esto, quisiera, Samuel, preguntarte, digamos, desde la academia, ¿cómo podemos nosotros ver el deporte, ver los Juegos Olímpicos? Hay un teórico como Luhmann que habla del sistema, de sistemas sociales. Entonces, ¿cómo podemos plantear o cómo podemos ver el deporte desde esta visión de Luhmann? Claro, bueno, primero hay que decir que el deporte, como lo entendemos hoy en día, como lo experimentamos hoy o lo vivimos, pues es una manifestación de la modernidad, ¿no? Obviamente, al tratarse de una actividad, de un fenómeno que tiene mucha repercusión en todo el planeta, un fenómeno que abarca todas las clases sociales, abarca todas las culturas, un fenómeno transversal que aparece en los países prácticamente, las prácticas deportivas, eventos deportivos, uno de los contenidos que más consumo generan en los medios de comunicación. Obviamente algunos deportes más que otros, algunos más conocidos o más masivos, por llamarle de alguna manera, como es el caso del fútbol, deportes de conjunto. Pero bueno, lo primero que hay que reconocer es que es un fenómeno moderno. Esto quiere decir lo siguiente. Antes de la sociedad moderna, si aceptamos que la modernidad históricamente es una etapa de la sociedad humana que se presenta posterior al siglo XVI o del siglo XVI a la fecha, si Uh -huh. aceptamos ese evento, esa hipótesis, bueno, el deporte moderno surgió justamente en ese marco histórico, surge en Europa, como lo conocemos hoy. Eh, el deporte moderno, como lo experimenté, debido a que es moderno, ¿no? Tiene características de la sociedad moderna. Entre esas Sí. características, obviamente, está la tendencia a la racionalización, el énfasis en la estadística. El deporte moderno se basa en las matemáticas para comparar a los atletas. Una cosa muy importante que también tiene que ver con la sociedad moderna es que el deporte moderno, como todos los otros fenómenos de nuestra sociedad, pues dependen en buena medida de burocracias, de organización. El deporte moderno sin organizaciones. Las organizaciones también son un invento de la modernidad. Otro elemento importante que distingue al deporte moderno, pues es la búsqueda de cumplir metas, ¿no? Esas metas pueden ser Uh -huh. ganar trofeos, ganar campeonatos, derrotar al contrario. Y bueno, hay siempre un énfasis en los deportes modernos, en romper el récord, en Uh evaluar, -huh. pararse, en medirse, ¿no? Eh, y bueno, hay diferentes maneras de explicar este fenómeno, pero lo más importante en Sí. un principio, pues es reconocer que está entre nosotros y que independientemente de que nos guste o no el deporte o nos parezca interesante o no, desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de investigación, pues estamos obligados a atenderlo, dado que es un fenómeno global Uh que -huh.
podemos ocultar, que no podemos evadir, porque está presente. Y bueno, uno de los mejores ejemplos de este tipo de fenómenos de carácter global, pues son los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Sí. Olímpicos es un evento que tiene realizándose ya más de 30 veces, 30 y tantas veces, desde que fue la primera edición de los Juegos Olímpicos en 1896. Y bueno, los Juegos Olímpicos son el evento en sí mismo es una evidencia de la globalización. Los Juegos Olímpicos actualmente están reuniendo a más de 200 naciones, incluso algunas que no son naciones o no son estados nacionales, como el equipo de los refugiados. Pero bueno, agrupan a más de 200 y pico de naciones. Es un evento al que asisten, solo pensando en los atletas, en los directivos y en los árbitros, en los jueces, más de 100,000 personas en promedio asisten para que el evento se lleve a cabo, periodistas, patrocinadores, sí. Más de 100,000, parte de toda la audiencia o de la gente que puede asistir a los estadios a ver los eventos en vivo. Entonces, los Juegos Olímpicos son una expresión de la sociedad moderna, de esta última etapa de la modernidad en la que estamos viviendo. Estamos hablando de una primera etapa de la modernidad que más o menos se puede calcular que fue del siglo XVI al XVIII, y una segunda etapa de la modernidad, que es en la que nos encontramos, según diferentes autores, historiadores, sí. Que viene de finales del siglo XIX a la fecha. Entonces, en ese marco es que se presenta el deporte moderno, y los Juegos Olímpicos son un evento que toca muchos aspectos de la vida moderna, y por lo cual pues es importante que hablemos de ellos, que pongamos atención, más allá de que seamos aficionados o no al deporte. Exacto, en este ámbito de la comunicación, digamos, un evento global, ¿no? Que hablabas, ahorita con la pandemia, con esta incertidumbre que hubo, si se hacían, no se hacían, de hecho todavía sigue, aunque ya van a comenzar, pero ¿tú cómo ves, por ejemplo, el tema que no haya público? Estabas diciendo, sí, son 100,000 personas, participan más de 200 países, o sea, ¿cómo ves el tema de que no haya público? Y cómo afecta la comunicación, cómo afecta a las organizaciones el llevar a cabo este evento. Bien, pues los Juegos Olímpicos, como todos los deportes modernos, están comandados, son reglamentados por organizaciones. En este caso, es muy importante recordar que los Juegos Olímpicos son el evento deportivo que se realiza cada 4 años, pero que ese evento deportivo tiene un sustento, digamos, filosófico debajo o educativo. Ese sustento filosófico, pedagógico que está debajo de los Juegos Olímpicos, es el evento que vemos cada 4 años, es el movimiento olímpico. El movimiento olímpico, como todo el mundo sabe y ha escuchado, pues fue ideado, comandado, establecido a finales del siglo XIX por Pierre de Coubertin, un aristócrata francés, que tuvo la brillante idea de utilizar los valores de lo que en esa Francia de finales del siglo XIX se imaginaba que fueron los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Claro que aquí hay que establecer una cosa, los deportes modernos surgen en el siglo, bueno, en el caso, es una cosa que no comenté y creo que vale la pena. En el siglo XIX, sí. Transición del siglo XVIII al siglo XIX, en varios países de Europa y en los Estados Unidos se desarrollan diferentes formas de actividades deportivas modernas. Es decir, históricamente hay diferentes vertientes del deporte moderno. Especialmente hay una vertiente, obviamente, británica, inglesa, pero también hay una vertiente alemana vinculada a la gimnasia que practicaban ahí, y también hay una vertiente en la que está vinculado, digamos, entre Francia, España, y una vertiente un poco más nórdica. Esas 4 vertientes prácticas deportivas, más o menos cada una tenía sus características. Esas 4 diferentes vertientes de prácticas modernas deportivas, por razones culturales y que tienen que ver con el poder económico de la Gran Bretaña, con lo que pasó en el siglo XX, a principios del siglo XX, con las guerras mundiales y demás, de las 4 versiones de deporte moderno que existían entre siglo XVIII y siglo XIX, la que se terminó globalizando, la que se volvió famosa, la que se volvió la más
conocida de las maneras de hacer deporte es la británica. Sí. Ajá. A esta vertiente británica tiene características muy particulares y se le identifica con el deportivismo. El deportivismo al estilo británico básicamente es un tipo de deporte que promueve la competencia, que promueve enfrentamiento para comparar a dos atletas qué tan buenos son en determinadas habilidades. Entonces, esa vertiente es la vertiente anglosajona, la vertiente británica, que es la vertiente, bueno, Pierre de Coubertin, un poco con una mirada romántica, porque sabemos que en Europa, entre los mitos de constitución, de su identidad, pues se apela históricamente, políticamente a la antigua Grecia como origen de su civilización o como origen mítico de su forma de presentarse al mundo. Y Pierre de Coubertin apeló a esos valores de los Juegos Olímpicos, que no tienen nada que ver los Juegos Olímpicos griegos con los Juegos Olímpicos modernos. ¿Por qué no tiene nada? Bueno, pues porque la vida en la Grecia antigua estaba permeada por la religión, estaba permeada por valores distintos, por prácticas culturales muy diferentes a las actuales, en el campo de la alimentación, de la higiene, de la sexualidad, en el campo de la cultivar educación. el cuerpo. Ajá. Y si bien es cierto, hay muchas herencias del mundo griego, también hay una idealización. Y en el caso de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, aunque efectivamente había competencias, no hay que olvidar que esas competencias estaban solo podían participar cierto tipo de personas, de cierto tipo de perfil, solo había cierto tipo de actividades y esas actividades se llevaban a cabo en el marco de festivales, ¿no? De ceremonias donde había religiosidad, donde había cierta ritualidad relacionada con los mitos griegos, los dioses, en fin. Entonces, aceptando que no hay una relación directa entre los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y los Juegos Olímpicos modernos, pero que Pierre de Coubertin con ese mito creó o edificó la idea del movimiento olímpico, fundamentalmente para unir a los pueblos en una idea, digamos, de paz, de armonía, una idea idílica, porque sabemos que en la sociedad moderna, en la sociedad global, no hay paz y no hay esa armonía entre los pueblos y las naciones. Sobre todo exaltó el valor de la juventud. Y buena parte de estas ideas se cruzaron con el espíritu deportivo británico. Entonces, los Juegos Olímpicos, este evento que se realiza desde finales del siglo XIX hasta la fecha, han ido evolucionando. Y como todo el deporte moderno, desde mediados del siglo XIX, los atletas empezaron a ver en las competencias una fuente de ingresos. Además de ser una fuente de identidad, los deportistas, además de dar identidad, además de dar salud, además de reportar cierta fama o prestigio por las competencias atléticas, obviamente desde muy temprano en el siglo XIX, los mejores atletas empezaron a ser compensados económicamente, y aquella vieja idea de que el deporte amateur era un deporte que se practicaba en sí mismo, pues es una idea también que se ha desmontado en muchos estudios históricos, antropológicos, sociológicos, demostrado que el profesionalismo entró muy pronto al deporte moderno. Y bueno, otra de las ideas o valores que pretende o que pretendió proponer Pierre de Coubertin era el amor al deporte, el juego limpio y el amateurismo como una condición para en los Juegos Olímpicos. Obviamente, en estos 120 años, desde que existe el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, el deporte ha cambiado muchísimo. Obviamente, un factor importante en el deporte, en la época moderna, son los medios de comunicación. El núcleo de los eventos, el núcleo del deporte moderno son las competencias. Las competencias son lo que le da su sentido al deporte en términos sociales. Y las competencias, obviamente, al generar emoción, al generar enfrentamientos donde suceden cosas inesperadas, imprevisibles muchas veces, donde hay una comparación entre dos equipos o dos naciones o dos personas, pues suscita interés, suscita expectación, ¿no? Entre las personas. Entonces, esa expectativa de que pase algo, de que alguien gane, de que alguien pierda, pues claro, la competencia, sí. Entonces, los Juegos Olímpicos han evolucionado de una manera muy interesante de la mano de la sociedad moderna
Y obviamente, así como la sociedad se ha transformado desde el punto de vista mediático, por ejemplo, por el avance de la Sí, tecnología, los cambios tecnológicos, pero evolucionado en términos de su complejidad, de la cantidad de personas que se acercan al deporte, hay un cambio drástico entre los Juegos Olímpicos que sí. se llevaron a desde de la Segunda Guerra Mundial y los Juegos Y Olímpicos los posteriores. actuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mm, los Juegos Olímpicos se hicieron más globales en el sentido de que a través de la radio, la televisión y el cine empezaron a llegar a más personas. Y sobre todo a partir de los años 70, los Juegos Olímpicos, a finales de los 70 y especialmente a partir de los Juegos Olímpicos de Moscú, empezaron a convertirse por el auge de la televisión, porque empezaron a llenarse de marcas los eventos, porque los patrocinadores de empezaron a poner patrocinadores, atención. claro. Ujú. Exacto, empezaron a en grandes eventos. Entonces, hoy en día los Juegos Y, Olímpicos se consideran, entre otros, como mega eventos deportivos. ¿Qué es un mega evento deportivo? ok. Te iba a preguntar justamente, en términos mediáticos y, digamos, de comunicación, cómo funcionan los Juegos Olímpicos en esta idea de que es un mega evento deportivo? Bueno, como te decía, el corazón, el núcleo del deporte es la competencia. Eh, Sí. y obviamente estos eventos como los Juegos Olímpicos son de una escala muy grande, de una escala global. Ahora, Ujú. son de una escala global en términos de comunicación, en términos mediáticos, en términos de las marcas que lo apoyan, en términos de que el COI, el Comité Olímpico Internacional, es una organización que tiene presencia a nivel mundial. Y bueno, los megaeventos se caracterizan por una razón. Un megaevento deportivo se considera aquel evento que para llevarse a cabo se planifica con mucho tiempo. En este caso, los Sí. Juegos Olímpicos de Tokio están organizando desde el año 2011, o sea, prácticamente 10 años para organizarlos. Ujú. Esa es una característica. Pero se organizan con mucha antelación. Segundo, son eventos donde su realización implica una gran inversión económica por parte de los Ujú. gobiernos de los países que acogen este De cada evento. país. Ujú. Y esto da su característica de mega evento. Solo se le llama mega evento a aquellas actividades o competencias deportivas que para llevarlas a cabo implica transformar el espacio urbano. Solo se le llama mega evento cuando hay una transformación de carreteras, aeropuertos, hoteles, Ajá. turística, solamente cuando el evento, su realización, obliga a las naciones a mejorar sus autopistas, a mejorar sus aeropuertos, a invertir en la construcción de hoteles, a invertir en la construcción de estadios, de pistas, cuando el pretexto de la organización del evento, dado su tamaño, obliga a las Sí. naciones a modificar su infraestructura urbana, solo a esos tipos de eventos se les llama mega eventos deportivos. Obviamente, Ahora, estos ajá, Samuel, implican para preguntarte. una económica muy grande. Y ese, Sí, pero antes de la parte sí, económica quería preguntar, que creo que todos tenemos esta duda. ¿Cómo ha afectado la pandemia? Justamente, o sea, hay cambios físicos en los países para poder desarrollar este evento. O sea, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia, pues por el COVID, a los Juegos Olímpicos y específicamente en Japón? bueno, hay diferentes enfoques en relación al estudio del deporte, desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Hay un enfoque que es un enfoque que tiene un origen en el pensamiento, en la sociología marxista o en el pensamiento, en la teoría del conflicto. Y desde esta perspectiva, durante mucho tiempo se ha descalificado a los grandes eventos por considerarlos formas de manipulación, por considerarlos eventos que obstruyen la capacidad de raciocinio, de conciencia, distracciones, entretenimiento, Ujú. que distraen de lo verdaderamente importante. Entonces, hay una línea de pensamiento que considera, por supuesto que esto ha venido transformándose, pero los pensadores críticos siguen viendo con cierto desdén a este tipo de actividades porque las consideran menores, ¿no? Hay otros enfoques de otro tipo. En la sociología del deporte hay por lo menos unos 10 o 15 enfoques distintos, teóricos, con corrientes muy Ujú. para abordar el tema del deporte. Yo en particular he venido trabajando con un enfoque que se identifica como sistémico, un enfoque que viene de la Sí. sociología,
que es la teoría de los sistemas sociales, que ha sido desarrollada o fue desarrollada por el sociólogo alemán Niklas Luhmann, y que en nuestra universidad, en la Ibero, en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, por el trabajo del doctor Javier Torres Nafarrate, tenemos la suerte de contar con prácticamente la traducción del 75% de la obra de Luhmann en español. La Ibero es la universidad que en América Latina lidera la traducción de la obra casi completa de Luhmann al español, y bueno, el doctor Javier Nafarrate durante más de 30 años ha sido, digamos, el principal impulsor de esta forma de pensamiento. A mí siempre me ha llamado la atención que a pesar de la importancia y la relevancia de este pensador alemán, siempre me ha llamado la atención que en el campo de la comunicación se le conoce poco, se le lee mal, se le entiende menos. Entonces, yo he hecho un esfuerzo por tratar de acercarme al trabajo de este autor a través de la mano del doctor Javier Torres Nafarrate, y a partir de esa propuesta teórica puedo comentar lo siguiente. Por ejemplo, desde el punto de vista de esta teoría, todo lo social sucede como un fenómeno de comunicación. Sí. Se ve lo social como un sistema. Entonces, desde ese punto de vista, el deporte global, todas las manifestaciones deportivas forman parte de un gran sistema. Y este gran sistema social, desde el punto de vista de la teoría de Niklas Luhmann, es un sistema autopoyético, es decir, es un sistema que se autorreproduce a sí mismo, que tiene su propia dinámica y que es un sistema cerrado, clausurado. Eso quiere decir que es un sistema autónomo separado de otros sistemas sociales, como cuáles, como el de la economía, como el de la política, como el de los medios de comunicación. Entonces, este sistema social que llamamos deporte se reproduce a sí mismo a través de un fenómeno comunicacional. En este caso, aunque son los sociólogos que trabajan esta perspectiva a nivel mundial, algunos en Alemania, algunos en Noruega y en algún otro país de Europa Central, se dice que el sistema social deporte se reproduce por acciones de comunicación o por comunicaciones. Partiendo de que el corazón del deporte moderno son las competencias, claramente las competencias son las formas de comunicación en el sistema deporte. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué pasa con la pandemia? Afectó? Desde el punto de vista de la teoría de los sistemas, se dice que la sociedad se reproduce por comunicaciones y que la comunicación es autopoyética. Es decir, desde el punto de vista de Luhmann, la comunicación no tiene otra razón de ser más que la autorreproducción de la sociedad. No tiene un fin desde el punto de vista de Luhmann, a diferencia de Habermas y otros tantos autores. La comunicación no tiene como fin buscar la armonía, la comunicación no tiene como fin buscar la paz, la comunicación no tiene como fin buscar el entendimiento o la comprensión mutua. Desde el punto de vista de Luhmann, la comunicación solo tiene un fin y es la autorreproducción del sistema social. Entonces, desde ese punto de vista, si partimos de que las competencias son comunicación, la única manera de acabar con la comunicación, decía Luhmann en varios de sus trabajos, es destruyendo las posibilidades físicas, materiales de que se dé la comunicación. Entonces, en el caso de la pandemia de COVID, y esto lo hemos estado viviendo todos estos meses que hemos experimentado la pandemia, Sí, la más de un pandemia año, ajá. como un elemento externo, un virus que llega de fuera de la sociedad, se introduce a la sociedad a través de nuestros cuerpos, ha afectado de muchas maneras a la sociedad, pero no la ha terminado, no la ha acabado. Desde el punto de vista de la teoría del sistema, se puede decir que el virus, la pandemia, ha puesto en jaque algunas formas de comunicación, pero solo algunas. Muchas otras formas de comunicación, por ejemplo, la economía a través de los pagos, o la educación a través de los procesos educativos vía digital, u otras tantas formas de comunicación de las Claro. que han mantenido. Y el hecho de que se siga manteniendo la comunicación, desde el punto de vista de esta teoría, garantiza que la sociedad continúe viva y se siga reproduciendo. Ahora, en el caso del Y deporte, con respecto a los Juegos Olímpicos, ajá. el caso del deporte y los Juegos Olímpicos, al igual que le pasó al teatro, a los museos y a mutáculos que dependen del performance, que dependen de las actuaciones en vivo, pues obviamente esas formas de comunicación fueron amenazadas por la pandemia, porque al evitar las reuniones masivas, los estadios, los teatros, las salas de concierto, se afectaron las formas de comunicación. Entonces, ¿qué sucedió? Como hemos visto a lo largo de estos meses,
pues estos sistemas como el del entretenimiento, el del arte y el deporte, tuvieron que en este periodo migrar o hacer una pausa, o tuvieron que adaptarse a que sus formas de comunicación evitaran las reuniones masivas y pasaran a lo digital. Entonces, en el caso del deporte, pues un auge de los esports basados en los videojuegos, ¿no? En el caso del entretenimiento vimos un auge de los conciertos vía Zoom, o los conciertos en Facebook, o los Ajá. conciertos vía... Y así podemos Pero poner ejemplos. Samuel, Juegos quería Olímpicos, preguntarte, ujú, es que, en el caso... o sea, digamos, con respecto a la pandemia, es evidente que las competencias deportivas son físicas, o sea, necesitan estar presentes, a diferencia de resolver problemas por la pandemia, podemos tomar clases de manera virtual, o sea, se pueden resolver, pero en el deporte se necesita el deportista verlo competir. Entonces, realmente, ¿cómo afecta esta comunicación? Bueno, ahí hay un punto importante. Obviamente, como decíamos, el deporte ha evolucionado con la sociedad. Actualmente, todavía la mayor parte de deportes que defiende el Comité Olímpico Internacional, porque hay que recordar esto, el Comité Olímpico Internacional es un organismo que tiene un reglamento, que tiene una serie de personas que participan en ella tomando decisiones, y una de las decisiones que se toman cada 4 años es cuáles van a ser los deportes que se van a integrar a los Juegos Olímpicos. No son los mismos deportes de finales del siglo XIX a los deportes de ahorita. Por ejemplo, No, de hecho son muy diferentes. Se escogieron 5 deportes: el surf, el béisbol, el skateboarding, o sea, eso me parece sorprendente, y a la escalada también, o sea, imagínate, ya van a ser Juegos Olímpicos para para Japón. O sea, cambió también el sistema deportivo ingresando estos 5 deportes. aunque acepta deportes entre comillas nuevos, sigue siendo muy conservador en sus decisiones. ¿Por qué? Porque obviamente si partimos de la idea de que el deporte se basa en la comunicación, podríamos llegar a la conclusión siguiente: para que haya deporte basta con que haya comunicación, no que haya cuerpos. Ojo con lo que estoy diciendo. El Comité Olímpico Internacional todavía tiene la concepción de cuerpo como deporte. Sin embargo, la sociedad, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, pues nos están llevando a un terreno donde seguramente en unos años ya no será necesario poner el cuerpo frente a frente para practicar deporte. Es muy probable, ya lo estamos viendo en los videojuegos, en los eSports, en las formas de realidad virtual, simulación y demás, que en el futuro los Juegos Olímpicos sean sin presencia corporal. Hasta ahorita el COI es muy conservador, y para el COI es muy importante que los cuerpos estén presentes. Sin embargo, esto es histórico, como todo en la sociedad, y seguramente puede evolucionar. Basado en este lógico de que el cuerpo tiene que estar presente en una experiencia de competencia, hoy en día, obviamente la pandemia puso en jaque a los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucedió con estos Juegos Olímpicos? Que la crisis del COVID hizo que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cancelara los Juegos, los aplazara un año, y desde hace un año, porque los Juegos iban a celebrar en julio del 2020, Ajá. de los Juegos Olímpicos, el Comité Nacional Japonés de los Juegos Olímpicos, que trabaja en relación con el COI. Aquí es muy importante ubicar esto. El Comité Olímpico Internacional, durante mucho tiempo, cuando los Juegos Olímpicos se convirtieron en un gran negocio a partir de los años 80, los Juegos Olímpicos se volvieron un gran escaparate. La competencia por organizar unos Juegos Olímpicos es muy grande entre los países. ¿Por qué? Pues porque te da mucha exposición. La pregunta es, ¿por qué los países quieren hacer unos Juegos Olímpicos? Entre otras cosas, los países ricos quieren hacer Juegos Olímpicos porque les permite tener una exposición global de su marca país, les permite mostrar al mundo sus avances, sus desarrollos, y además les permite demostrar a través de la diplomacia olímpica, del soft power de los países a través del deporte, lo poderoso que son, lo fuertes que son económicamente. En el caso de Japón hablamos de Pero eso te quería preguntar. Mira, por ejemplo, Japón ha invertido más de 15.000 millones para estos juegos. Igual en una charla anterior me comentabas que no hay una, o sea, se invierte, pero realmente es más
la marca país que ellos desean, o sea, de fomentar la imagen del país, de incrementar como esta visión positiva de Japón, pero ahorita, o sea, tanta inversión, ¿qué va a pasar realmente qué va a pasar cuando veamos los juegos? Porque no hay público, el turismo pues es reducido, o sea, no hay un retorno de inversión, pero no sé si por medio de la transmisión televisiva se puede recuperar algo o realmente sí logren el objetivo, ¿no? Pensando en esta parte económica. Bueno, eso es muy importante. Oficialmente se dice que los juegos han costado más o menos 15,000 millones de dólares. Ahora, no hay que olvidar esto. A pesar de que hay una transparencia, se calcula que en realidad ya en términos ya operativos, ya Uh -huh. juntando todos los gastos directos, indirectos, se calcula que estos Juegos Olímpicos más o menos van a costar lo doble, entre 25 y 30 mil millones de dólares. Oficialmente hasta ahorita el gobierno acepta estar invirtiendo 15 mil millones de dólares, pero se le van a sumar otros costos y otros gastos cuando se haga la evaluación de los juegos. Calcula, los especialistas Uh -huh. que han estudiado este tema, que más o menos puede llegar a lo doble el costo real de los Juegos Olímpicos. Entonces, aquí viene el tema. El COI es una organización global que es supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el COI incluso puede violar leyes de los países, reglamentos locales. El COI, en su afán de llevar a cabo estos Juegos Olímpicos, ¿por qué le importa al COI llevar los Juegos Olímpicos? Ponte a nivel discursivo, retóricamente, el COI dice que lo hace por promover la paz, por promover la armonía de las naciones, por magnificar la gloria de los atletas. Eso es a nivel discursivo. Sin embargo, en la práctica también el COI como organización civil, de la sociedad civil, que no Sí. persigue fines, esa es una de las grandes paradojas. Mucha gente cree que la FIFA es una empresa. No, no es una empresa. La FIFA es una organización sin fines de lucro como el Comité Olímpico Internacional. No son empresas que buscan Ajá. acumular rentabilidad. El COI, el COI reparte el dinero que obtiene de la organización de los Juegos Olímpicos entre todos los comités olímpicos de los 200 países que participan y entre las federaciones deportivas. Entonces, hay muchos intereses económicos en el COI porque el dinero que recuperan de los Juegos después lo trasladan a todos sus proyectos, a todas sus organizaciones. Entonces, aquí viene un punto muy importante. El modelo de negocio de los Juegos Olímpicos funciona más o menos así. El comité organizador evalúa quién merece ganarse la sede. Hace competencias para que los países presenten sus propuestas de candidatura. Una vez que evalúa esas candidaturas, elige la mejor opción o la que más le gusta, la que le parece más adecuada. Cuando elige a Japón, en este caso a Tokio como ciudad, esto es importante decirlo, aunque las sedes son en una ciudad, en este caso Tokio, los Juegos Olímpicos establecen una firma con la ciudad y con el ministro de Japón, en este caso, para comprometer a que los Juegos se tienen que llevar a cabo y los únicos que pueden cancelar los Juegos es el Comité Organizador Olímpico Internacional. Organizado. Ajá. El COI elige al país y a la ciudad. Al elegir al país y a la ciudad, los hacen firmar un contrato, donde lo primero que se establece es que los Juegos no pueden ser cancelados por ninguna razón, a menos que el Comité Olímpico Internacional lo decida. En caso de que se cancelen, obviamente ya imaginarás, hay demandas, seguros y millones de dólares Claro. en juego. Entonces, no le conviene a un país que ya se atrevió a ser sede o ya se propuso ser sede, echarse para atrás, primero porque pierde la inversión que hizo en infraestructura, pierde contratos de transmisión y derechos de televisión y demás, de imagen, y bueno, y además queda mal a nivel internacional. Ahora, el COVID, la pandemia, puso en jaque al comité organizador local de Japón. ¿Por qué? Porque Japón en este momento tiene un grave problema de contagios. Japón es uno de los países que va más lento en vacunación. A pesar de Ni el toda la tecnología, 5% de los habitantes. a pesar de ser el tercer país más poderoso en términos económicos de su economía en el mundo, a pesar de la tecnología, la ciencia, lo que invierte, lo que tiene de Japón de infraestructura, a pesar de su cultura milenaria y demás, Japón tiene serios problemas ahorita, entonces, en términos de la pandemia. Lo interesante de este fenómeno de los Juegos Olímpicos y el comité organizador de los Juegos en Japón es que hemos visto en vivo y en directo en todos estos meses cómo una organización, que es el Comité Olímpico, el Comité Organizador Local,
ha tenido que sortear las crisis. Desde hace más de Ujú. 14, 15 meses, este comité local de japoneses ha venido sufriendo distintas crisis de comunicación. Estas crisis de comunicación, por ejemplo, lo hicieron, cosa que es inaudito, a que tuviera que cambiar al director del comité organizador local, al jefe Ajá. de todo el proyecto que ganó la candidatura en 2011, que estableció la propuesta, que buscó a los inversionistas, que convenció al gobierno, a ese director que durante mucho tiempo encabezó los esfuerzos de ese país por organizar estos juegos, lo tuvieron que despedir hace unos meses. No producto de la crisis de Ujú. COVID relacionado. En realidad lo despidieron por unos comentarios de tipo misógino que llevó a cabo y que se filtraron a la prensa, pero realmente el despido fue por todos los problemas que ha tenido la organización de estos juegos. Si a esto le sumamos que un porcentaje muy alto de la población japonesa, en las diferentes encuestas que se han venido haciendo desde hace más de un año, manifiesta estar en contra de que se lleven a cabo los juegos, pues esto ha generado más crisis internas. Entonces, Y Samuel, hay que agregar también que digamos, como todo el sistema médico, o sea, los doctores japoneses no van a apoyar los Juegos Olímpicos. De hecho, ahí entró el comité a decir, ok, yo voy a dar vacunas para el 80% de los deportistas, voy a llevar médicos, pero realmente los doctores japoneses están en desacuerdo de estos Juegos. Imagínate, aumenta aún más la crisis porque es una pandemia, es un tema de salud. exactamente, entonces las crisis, como en toda organización, son oportunidades para el aprendizaje. Son oportunidades donde uno puede ver cómo se toman decisiones o para ahondar la crisis o para sortearla y salir adelante. Entonces, este comité organizador local ha vivido varias crisis. Esa es otra crisis, la de los médicos, pero también hay otra crisis relacionada, por ejemplo, con el logo. Desde que se hizo el logo, se acusó de que era una copia de otro logo. En fin, con el jefe Imagínate. de imagen del comité organizador también fue despedido, fue cambiado. Si a eso le agregamos otra serie de escándalos que ha habido en Japón en relación a estos Juegos Olímpicos, bueno, se han ido sumando. Entonces, aquí lo interesante en términos académicos es ver cómo este comité, que ahora está liderado por una mujer, cómo este comité ha venido sorteando esas crisis. Y ahorita, además de las crisis internas de Japón por la pandemia y por estas situaciones que se han presentado, está que el COI, el Comité Olímpico Internacional, junto con los patrocinadores, han estado presionando a nivel global para que no se cancelen los Juegos. Entonces, este evento, estas tensiones en varios niveles del Comité Olímpico Internacional, un organismo global, con un organismo local, el Comité Organizador Local, más el gobierno japonés y las pugnas que hay y los discursos que cada uno tiene, si a esto le sumas que todos los países se manifiestan o se han manifestado diciendo yo sí voy a ir a los Juegos, yo no voy a ir a los Juegos, atletas se han bajado y han dicho Ah, también. Ajá. atletas que se han negado a ser vacunados dicen yo no voy a ir porque no me pueden obligar a vacunarme, el Comité Olímpico ya Ujú. dijo que no va a ser la vacuna, en fin, hay una serie de elementos que lo que nos dejan ver es la velocidad con la que una organización que entra en diferentes crisis ha tenido que aprender a flexibilizar su discurso, su capacidad de acción y tomar decisiones rápido. Uno esperaría que Sí. por la cultura japonesa, la planificación, el grado de racionalización de su industria, de su cultura, uno esperaría que hubiera menos errores, que las cosas fueran más eficientes, pero el hecho de que este comité olímpico y que el gobierno japonés haya dado un mensaje ambiguo, ¿por qué ha sido un mensaje ambiguo? Porque los medios de comunicación, que son globales, muchos de ellos, medios deportivos y medios generales, se ha filtrado muchas veces la noticia de que se van a cancelar los juegos, de que la gente en La Japón, incertidumbre. Ajá. de que ya se bajó tal atleta, tal país. Esa de discursos encontrados, de posiciones adversas frente a la opinión del ministro japonés y del comité local que dicen sí vamos a llevar a los juegos a cabo, pase lo que pase, Japón va a salir adelante. Esas diferentes versiones nos dejan ver en vivo y en directo en estos meses este régimen global donde se cruzan eventos masivos como los Juegos Olímpicos, eventos de entretenimiento, deporte, espectáculo, con los medios de comunicación, con la pandemia, y lo único que nos dejan ver es la complejidad de vivir actualmente, ¿no? La complejidad de vivir en esta sociedad Sí. hiperconectada, global, donde este tipo de temas pues van poniendo problemas que generan mucha incertidumbre
y frente a la cual desde la academia tenemos que aprender, como todo en la ciencia, ¿no? Justamente, digamos, ya vamos a terminando esta charla, pero una de las preguntas, digamos, como cierre es, ¿qué lecciones o aprendizajes nos deja estos Juegos Olímpicos o este megavento? ¿Qué podemos aprender? Pues mira, se van a llevar a cabo ahora a finales de julio, del 23 de julio al 8 de agosto. Eh, a- Ujú. el comité local y el ministro japonés acaba de dar la noticia de que el 10 de julio van a limitar, van a destrabar las restricciones por COVID en Japón, lo cual es una buena noticia. Ahorita hay muchas restricciones en ciertas zonas de Japón por el tema de la pandemia. Están calculando que el 10 de julio van a quitar esas restricciones. Se sabe que muchos de los atletas se restringió la llegada de periodistas, a diferencia de otros Juegos Olímpicos donde acuden varios miles de periodistas, de camarógrafos. En estos Juegos Olímpicos se ha restringido la presencia de los medios de comunicación, así que van a ser unos Ajá, Juegos Olímpicos, ¿no? Además, al ser unos Juegos sí. Olímpicos que se van a llevar a cabo en Oriente, que se van a llevar a cabo, perdón, en Asia, en Japón, en relación a América Latina, por ejemplo, la mayor parte de las actividades deportivas van a ser en la madrugada de América Latina, digamos, o muy tempranito. Ujú. Es bueno, todo esto aunado a que en la opinión pública pues no hay mucha información. Durante todo este año hemos estado atentos a la pandemia, a las vacunas y fenómenos como los Juegos Olímpicos, que son muy esperados cada 4 años, se han perdido en la agenda mediática. Nosotros hemos hecho un par de encuestas aquí en la Ciudad de México, con jóvenes y Sí. estudiantes de Juegos Olímpicos, y bueno, la gente nos responde que sí ubican los Juegos Olímpicos, sí les llama la atención, pero no identifican nombres atletas, no identifican espacios, horarios, no tienen claro por qué, pues porque hay un marasmo actualmente que ha hecho que se pierda el tema de los Juegos Olímpicos. Hace 4 años, cuando se llevaron los Juegos Olímpicos en Brasil, no se transmitieron en México por las televisoras abiertas. Eh, no se transmitieron como se había hecho tradicionalmente durante varias décadas por cuestiones de derechos de transmisión, que los tenía claro. No se transmitieron ni Y por tele, que, ni por tele. y que va a volver a pasar este año. Y eso Samuel, afectó. disculpa, sí, mira, hay una, con respecto a este tema, una de las participantes, Patti de FUA, nos pregunta, en términos de medios de comunicación en México, ¿qué piensan sobre los derechos de transmisión en nuestro país? ¿Se repetiría lo que pasó con los Juegos de Sochi? ¿Qué opinas? No, no se va a repetir porque, bueno, obviamente se hicieron negociaciones, va a haber, además, bueno, a diferencia de hace 4 o 5 años, eh, obviamente el ecosistema mediático es más complejo, las redes sociales han tomado más fuerza, el streaming, en fin, hay muchas más opciones de Ujú. contacto con los Juegos Olímpicos. Obviamente en eso van a ser distintos, no sabemos exactamente cómo, pero van a ser diferentes. Además también de vista que puede pasar lo siguiente, puede pasar un terremoto y va a ser una nueva crisis para Sí. el comité local y para el comité organizador. Puede ser, nada garantiza, y aquí es lo interesante de estos fenómenos globales, nada garantiza que la pandemia baje en Japón. Hay estudios que dicen que llevar 100,000 personas a Japón es un peligro latente en términos de pandemia. Puede ser que Ujú. durante los juegos empecemos a recibir información de aumento de contagios. Ojalá que no sea el caso. También puede Ojalá. haber un terror. No nos olvidemos que en Japón también ha habido atentados terroristas. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Esa es la sociedad contemporánea, la incertidumbre, los cambios rápidos, los imprevistos. Y desde el punto de vista académico, pues tenemos que estar atentos, aprender, desarrollar instrumentos teóricos y metodológicos para entender ese fenómeno, más allá de caer en los clichés de criticarlo, de considerar que solo el deporte es para gente apasionada, el deporte solamente es para gente que gusta o a los aficionados. Más allá de eso, estos fenómenos globales están vinculados con todas las aristas posibles de la sociedad. El deporte moderno y estos Juegos Olímpicos están vinculados con la economía, con la política, con la educación, con la cultura, con el Claro. arte, con el derecho internacional, con los movimientos sociales. Como pasa en estos grandes eventos, va a haber protestas, seguramente va a haber protestas en todos los grandes Ah, medios. claro.
los grupos de oposición hacen Aprovechan movimientos. el espacio, claro, claro. También hay actividad religiosa, también hay contacto entre razas, entre etnias, también hay una serie de elementos ahí que son muy interesantes, más allá de lo deportivo, que como he dicho, pues es un aspecto nada más peculiar de este evento. En realidad lo importante es a nivel de la sociedad con este fenómeno. Mira, también para complementar un poco la pregunta que nos hacían, vamos a ver los Juegos Olímpicos por 11 TV, por Canal 22 y por Claro. De hecho, va a estar todo el tiempo en streaming, todo el tiempo de los Juegos y pues vamos, o sea, los que nos gusta, podemos verlo todo el tiempo que estén este evento. También Y es importante. pues, Samuel, dime. Hay también muchos clichés en relación al deporte, y uno es que los aficionados lo hacen todo por el deporte, y eso es un poco un cliché, un discurso un poco exagerado. Los Juegos Olímpicos interesan a los mexicanos coyunturalmente, pero no son de tanto interés como se dice. Realmente hay interés, además está muy segmentado el consumo de los deportes. Obviamente hay deportes que nadie ve, hay competencias que nadie sigue, donde no hay atletas mexicanos, donde no van a destacar mexicanos. Hay competencias o deportes que tienen interés, ¿no? El atletismo, por ejemplo, el fútbol u otros deportes, ¿no? Entonces, es muy variado y la composición y el consumo también es muy variado. Nosotros hemos hecho Ujú. encuestas en los últimos Juegos Olímpicos y la mayor parte de gente que encuestamos no recuerda quién ganó una medalla, no recuerda quién ganó en el medallero internacional en los Juegos Olímpicos anteriores. O sea, realmente es Pero, en pero, la... pero Samuel, creo que te pasa a ti, a mí y a muchos que nos están viendo, es que eh, si te gusta algún deporte, lo ves y te apasionas en el momento y disfrutas la competencia y vives el momento con ellos y quieres que México gane y que gane la medalla de oro. Entonces, es como el momento en que se desarrolla tal competencia. Igual, o sea, nosotros como países en vías de desarrollo, o sea, como latinos, el lograr una medalla y de oro, de plata, o sea, es algo muy importante. Entonces, como que asumimos ese triunfo como país y decimos, ah, ganamos, ¿no? Bueno, es que hay un elemento al que no hemos hablado y es el nacionalismo y las identidades. Obviamente, el deporte moderno pues, surgió en el marco de los estados nacionales y los estados nacionales han utilizado el deporte como un elemento para demostrar, entre comillas, demostrar y ejercer a través de la competencia deportiva el reclamo de cuál raza es mejor, cuál etnia es mejor, cuál nación es mejor, cuál región del mundo es mejor, cuál sexo es mejor, en fin, se presta mucho el deporte para eso, pero también hay que tener cuidado que esto de los orgullos nacionales, esto de la exaltación del nacionalismo, también es un elemento que tiene mucho de sofística, tiene mucho de discurso creado para vender, para consumir. Realmente vivimos en una sociedad global donde los nacionalismos cada vez son, aunque siguen siendo importantes en muchas partes y siguen siendo elementos identitarios, el tema de los estados nacionales, las fronteras, vivimos en un mundo donde aparentemente en la comunicación no hay fronteras, aunque sabemos que las fronteras geográficas, políticas, jurídico, económicas y demás están ahí presentes, pero a veces caemos en la trampa de los nacionalismos. En los propios Juegos Olímpicos como evento global van más allá de los nacionalismos, aunque viven el negocio, se hace a partir de segmentar por naciones, los aficionados, los consumos, a los espectadores. Y justamente desde la academia no podemos caer en ese juego, en Exacto, esa exacto. trampa de los nacionalismos y exaltar. Mira, al fin y al cabo, son atletas de alto rendimiento, son una élite, ellos no representan un país, ellos se ponen una camiseta, utilizan unos símbolos, cantan un himno, políticamente representan a una nación, pero deportivamente ellos lo hacen por su familia, lo hacen por sí mismos. No hay un vínculo entre un mexicano de una comunidad rural y un atleta de alto rendimiento. Sin embargo, hay un imaginario que el deporte ha contribuido a construir en relación a lo que significa ser miembro de un país, sentir identificado con una nación, y sabemos que hay Ujú. tradiciones inventadas, hay discursos construidos políticamente para generar cohesión, y el deporte ha sido clave y los Juegos Olímpicos son clave, y como aficionado yo creo que sí lo puedes vivir, pero académicamente tenemos que ir más allá.
Ujú. Te iba a decir que si alguien tiene doble nacionalidad como yo, cuando compite México y Colombia, sufro un poquito porque ¿por quién voy? Siempre me preguntan. Entonces, si estoy en México, ¿cuál es la respuesta más políticamente correcta? Bueno, esto es broma, pero Eso, dime. eso es perfectamente legítimo, pero también hay otro. Las competencias deportivas son una experiencia estética. Cuerpos en movimiento, cuerpos llevando a cabo acciones virtuosas, después de entrenamientos de miles de horas, cuerpos casi perfectos, Sí, cuerpos que demuestran fuerza, velocidad y demás, siempre generan una emoción y fenomenológicamente es una experiencia estética. Cualquier movimiento corporal, ver caminar en la calle una persona puede ser una experiencia estética. Bueno, ver correr a una persona a los 100 metros en menos de 10 segundos, con la emoción que eso genera, la velocidad, Usain Bolt. la fluxión, la parte kinésica del movimiento, pues eso es una experiencia en sí mismo. Así que más allá de que de que tengas una Es un perspectiva de espectáculo. orgullo local o nacional, también está la Ujú, otra ujú. dimensión de que solamente por el solo hecho de ver a alguien haciendo algo virtuosamente, como los grandes atletas, o haciendo una jugada maestra, pues eso es emocionante en sí mismo. Y los medios de comunicación toman esos contenidos para atraer la atención y vender publicidad y generar Exacto, lo que ya sabemos. exacto. Samuel, pues mira, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. También a todos los que se conectaron, los comentarios, las preguntas. Y pues yo espero que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Claro que sí, si no, ahí estaremos presentes en los Juegos Olímpicos, viendo a ver qué pasa. Ojalá que Eh, no pase ningún. eh, no estaremos muy pendientes y después a ver si lo podemos comentar nuevamente desde esta visión académica que estamos planteando. Pues Con... Samuel, a todos muchísimas gracias y pues nos vemos en otra oportunidad. Claro que sí, hasta luego. Chao. Bueno, chao. Bye. Gracias. Adiós. Bye.